sabemos que necesitan todo nuestro apoyo. Los Estados miembros deben aprovechar, ojalá, el apoyo dado por el FEAPA a largo plazo. Por lo tanto, les insto a que trabajen de manera colectiva, que abandonen este enfoque partisano y que logren identificar la mejor forma para comprometerse en una verdadera cooperación fructífera. Gracias. Gracias, señor Sadowska. Tienen la palabra los coordinadores y luego sus señorías, quienes deseen tomar la palabra. Podrían simplemente levantar la mano. Hemos anotado a todos 3 minutos, si les parece. Gabriel, 3 minutos. 3. C'est bon, 3. ¿Te parece bien 3 minutos? Comme ça qu'on dit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Vale, 4. Va bien. Gracias, presidente. Y en primer lugar, hacerle llegar al comisario nuestros mejores deseos de recuperación. Y créanme que me hubiera encantado no tener que hacer hoy esta intervención. ¿Y saben por qué? Porque lamentablemente tengo la sensación de que los temores de los pescadores son una realidad. La Comisión está muy lejos de defender los intereses de los pescadores. Los pescadores no son una prioridad para la Comisión. La Comisión se quiere erigir en los salvadores de los océanos, ignorando que los verdaderos defensores de los océanos son los pescadores y no la Comisión. Por cierto, voy a dar por no escuchado eso de que abandonemos el enfoque partisano, como he oído del representante de la Comisión. Mire, la Comisión ha dictado un acto de ejecución de la peor manera y en el peor momento. De la peor manera y en el peor momento. Los ecosistemas vulnerables, evidentemente, hay que tenerlos en cuenta, pero no pueden ser una disculpa para acabar con la pesca. ¿Saben por qué? Porque los pescadores también son vulnerables. Los pescadores también son vulnerables. Vamos a hablar del Reglamento de Aguas Profundas. Desde el año 16 se ha utilizado como argumento, como base para lo que ha sucedido. Y es verdad, pero es que los intentos de acabar con la pesca de arrastre de fondo llevan mucho más tiempo que desde 2016. Yo recuerdo bien, estaba ya aquí, el año 2012, y van a hacer un pequeño retazo de la historia, en el que entonces un ponente socialista griego, Kriton Arsenis, pues hizo un dictamen y en el que yo entonces me opuse totalmente y dije textualmente que denunciaba la radicalidad de la propuesta de la Comisión de prohibir ciertas artes de pesca y solicitábamos al Parlamento Europeo y al Consejo que se bloqueara la propuesta. Bueno, en aquel momento el ponente rompe con un acuerdo que teníamos con el Partido Popular y ECR y apoya la posición de los verdes para prohibir la pesca de arrastre de enmalle. Pasa el tiempo y llegamos al 2016, Reglamento de Aguas Profundas. Ponente, otra socialista en este caso, Isabel Tomá. Y lo reitero porque se ha dicho mucho que era yo el que había hecho ese informe. No, también una socialista, es decir, llega desde el año 2012. Y en ese momento lo que hacemos es, hay una propuesta absolutamente inadmisible por parte de la Comisión. Bueno, pues yo era ponente en la sombra, intentamos modificar la propuesta que iba encaminada a la prohibición total. Y logramos introducir algunas modificaciones que yo creo que eran importantes, las que se ha planteado ahora. Así está como está, hablando de los 400 metros, precisamente porque logramos introducirlo en él. Y en aquel momento yo decía, hay aspectos de los que no podemos estar satisfechos. Es el caso de la arbitraria prohibición de cualquier actividad de arrastre de fondo, incluido el exploratorio, por debajo de 800 metros. Una prohibición demasiado drástica, sin base alguna y, desde luego, sin ningún soporte científico sólido, lo cual constituye un mal precedente. Esa fue mi intervención en aquel momento. Y ahora llegamos al reglamento de ejecución, porque ya me queda muy poquito tiempo. Y yo pregunto a la Comisión directamente, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? El 13 de enero de 2018, a más tardar, tenía que estar el acto de ejecución. Han esperado 6 años para hacer el acto de ejecución y lo hacen en el peor momento y de la peor manera. ¿Por qué no esperar, pregunto a la Comisión, 6 años y unos cuantos meses? ¿Por qué no esperamos a ese dictamen, a ese nuevo informe en el mes de diciembre? Iba a ser en noviembre, ahora es diciembre, para hacer el acto de ejecución.
Bueno, porque no nos importan los pescadores, evidentemente. Luego se ha hablado de datos. A mí me gustaría que clarificaran qué datos se dieron, cuándo y qué datos se utilizaron, de qué fecha. Porque también se ha hablado mucho sobre datos que si estaban, que si no estaban. Que lo digan claramente, sin tapujos de ningún tipo. También si hay ese informe de impacto socioeconómico. Nosotros entendemos que en absoluto. Y la PPC exige que exista ese informe de impacto socioeconómico. También me gustaría ver si se han negociado cambios en el reglamento o no. Pero sobre todo me interesa una cosa, y termino, presidente. Lo que me interesa es que se suspenda la ejecución hasta que se cumpla con todo. El Parlamento lo ha dicho. El Parlamento, la semana pasada, dijo que lamentaba este acto de ejecución y que pedía la revisión. Es verdad que por muy poquitos votos no se pidió la suspensión. Hoy la pedimos, pero no porque la pidamos nosotros, porque la pide todo el sector pesquero. Y si han esperado más de 6 años, pueden esperar 6 años y unos poquitos meses más. Muchas gracias. Merci, monsieur. Gracias, señor Mato. Señora Aguilera. La parole. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo también deseo que el comisario pueda estar pronto con nosotros, recuperado de su lesión de rodilla y que podamos discutir con él estos y otros temas. Bueno, yo quiero decir primero, me llamo Clara Aguilera y soy socialista. Lo digo porque aquí parece la normal y defiendo al sector pesquero español, incluido el arrastre. Lo digo para... ha hecho el alegato Mato diciendo, bueno, a ver, la culpa... Bueno, es decir, ahí tenemos un reglamento de aguas profundas que aprobó ampliamente este Pleno y más afortunada o desafortunadamente, en mi opinión, ha salido 6 años después. ¿Dónde está el cuestionamiento que, desde mi punto de vista, tiene este reglamento? Primero, no es razonable que con todos los datos que se tienen del ICES, es decir, los datos a últimos de enero de 2021, los datos que se recojan en el acto de ejecución sean fechados en 2011, por muy que se diga que son los de aplicación del reglamento. Si los datos están actualizados, no se comprende y no se entiende. Se ha acusado privadamente, no públicamente, pero sí privadamente, por parte de la Comisión, y también quiero dejarlo bien claro, que España no había dado los datos. España ha ido dando los datos y tienen todos los datos de España hasta los últimos datos, 2020 y 2021. Por lo tanto, es decir, no es causa, se ha pretendido justificar como que se cogen determinados datos porque no se tenían todos. Se han ido facilitando uno a uno todos los datos. Después del 2016, en 2017 se entregaron tarde, pero en 2018 se presentaron en agosto, en 2019 y en 2020. Y por el resto de los Estados miembros entiendo que también. ¿Por qué se recurre a una fase tan atrás? Eso no se entiende y no se comprende. Tan es tan así que ahora tenemos que ir a una revisión 2 meses después de la entrada en vigor. Ahora vamos por el 15 de diciembre. No se entiende esto. Si vamos a los mejores estudios científicos y más actualizados, ¿por qué no cogemos lo último? Esto debieran explicarlo claramente, porque el sector no lo entiende. Y otra cuestión. Se recogen en el acto de ejecución todas las artes de fondo, pero las que científicamente están estudiadas como un efecto que puede ser dañino para el fondo por debajo de los 400 metros, solo es el arrastre y no el palangre. No todo el arrastre es exactamente igual. No lo es. Y por lo tanto el palangre no se ha estudiado y se ha metido. Dice, lo recoge el reglamento de aguas profundas, pero científicamente no está estudiado su repercusión o su efecto en esos fondos marinos. Por lo tanto, tampoco entendemos que se haya metido directamente al palangre en este acto de ejecución. Y, por supuesto, ¿dónde está el informe socioeconómico? A mí me parece que hay que preservar las zonas vulnerables, clarísimo. Pero yo también quiero que quede sector pesquero. Y en mi país es muy importante. Y yo,
como socialista, pero sobre todo como diputada, lo voy a seguir defendiendo. Y, por tanto, me alegro de que el Gobierno de España esté preparando un recurso ante este acto de ejecución, que yo creo que tiene muchos huecos, y que pido aquí que el Parlamento también debiera estudiar jurídicamente este acto de ejecución. También debiera hacerlo. Todas las partes. Por lo tanto, creo que hay motivos para estar descontentos y yo transmitir al sector que vamos a seguir defendiendo. Eso sí, tendrá que ser en los tribunales por la inacción o la mala fe, no lo sé si es que es, de la Comisión. Y no me ha gustado nada lo que el director general adjunto se ha referido a esta, ¿cómo lo ha llamado?, esta política partisana. No sé si es la traducción, pero me ha parecido de mal gusto. Si es la traducción, no tengo nada que decir. Si es sus palabras de que estamos en nuestra estrategia partidista, estamos en nuestro derecho porque somos políticos y representamos los intereses de nuestro país. Muchas gracias. Merci. Merci, madame. Muchas gracias, señora Aguilera. Señora Bilbao, adelante. Gracias, presidente. Lamento tener que decir que me ha decepcionado muchísimo hoy, una vez más, la intervención del representante de la Comisión. El mes de julio pedimos más información, más datos, análisis de impacto. No tuvimos ningún tipo de respuesta, solamente una. Es algo que empezará en vigor el mes de octubre. Hoy, sinceramente, con la que ha llovido, con las protestas que ha habido por parte del sector, instituciones, estos diputados, el último voto en la sesión plenaria de la semana pasada, yo pensaba, al menos, que la Comisión Europea iba a venir con algo más de información, con algún dato, con alguna aclaración, con algo más de sensibilidad. Y, sinceramente, me ha parecido escuchar a un representante de la Comisión que he prestado atención y parece que es un expediente perfecto. Un expediente en el que todos los Estados miembros efectivamente están de acuerdo con la medida, en el que todo el sector pesquero ha sido consultado y han estado activamente durante un montón de tiempo, haciendo aportaciones. Es verdad, he oído la palabra ONG unas cuantas veces. Un expediente en el que han utilizado los mejores informes científicos. Y a mí me gustaría decirle y recordarle, primero, que esta Comisión de Pesca no ha recibido los mejores informes científicos, porque la entrada en vigor es el 9 de octubre y el mes de noviembre va a haber un nuevo informe. ¿Tiene sentido que aprobemos esto con la entrada en vigor casi un mes antes? No. En segundo lugar, en el Consejo, ha sido muy llamativo el nivel de abstención. Esto significa que no ha habido apoyo de muchos de los Estados miembros. Por lo tanto, lo que nos ha contado la Comisión pues no es verdad. En tercer lugar, no ha habido una consulta del sector, porque de haber habido una consulta en serio del sector, habrían hecho efectivamente sus aportaciones antes de la elaboración de este acto de implementación. No hay, además, un impacto de las artes fijas de fondo. Es una cosa genérica. Incluso hay científicos que ya critican esta postura de la Comisión, porque hay una exigencia del propio reglamento que aprobamos, por cierto, que yo también fui ponente en la sombra de mi grupo, el que al menos exige que se establezcan cuál es la relación de artes de fondos que están afectados. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del palangre, del arrastre, del enmalle, de las dragas, de las nasas. ¿De qué estamos hablando? No hay ninguna especificación. Por lo tanto, una inseguridad jurídica tremenda. Impacto socioeconómico. Lo único que nos ha dicho la Comisión es: espero que los Estados miembros puedan utilizar los fondos que tenemos a nivel europeo pues para tratar de reducir el impacto. No, están confundidos. La PPC, la Política Pesquera Común, obliga también a la Comisión a hacer un análisis de impacto, porque todas las medidas que se adopten tienen que tener un equilibrio medioambiental, social y económico, cosa que en este caso pues parece que no existe y no les importa.
Estamos de acuerdo en que hay que proteger las zonas vulnerables y los más interesados en hacerlo son los del propio sector, porque saben que tienen que continuar yendo a la mar, porque es lo único que saben hacer, pescar, y lo único que quieren hacer, pescar. Así que pedimos dos cosas. Una, mayor sensibilidad a la Comisión Europea y al comisario con este sector y con esta decisión. Que reconsidere la decisión tomada, que no permita que haya una inseguridad jurídica en las 87 zonas y en los buques que están afectados y, en la medida de lo posible, efectivamente, que suspenda la ejecución de esta medida y espere al informe que llegará el mes de noviembre. No podemos continuar así y no podemos continuar diciendo que hemos construido un expediente excelente cuando ninguna de las partes está de acuerdo y, además, tiene la sensación de que no ha sido consultada. Gracias. Merci, Madame Bilbao. Muchas gracias, señora Bilbao. Ahora, señora Ros. Muchas gracias, presidente. Bueno, hemos debatido esto en julio y también en septiembre y ahora me gustaría expresar mi apoyo a la Comisión de cara a los ataques que ha recibido respecto a este acto delegado. Hace 6 años que el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el reglamento sobre la pesca en aguas profundas. Este reglamento dice claramente que la Comisión tiene que aprobar actos de ejecución para establecer la lista de los ecosistemas marinos vulnerables y que estará prohibido pescar allí con arrastre. Este es un texto que aprobó nuestro Parlamento y que el Consejo también aprobó. La Comisión estaba, por lo tanto, obligada a aplicarlo, con lo cual me parece bastante fuerte reprochar hoy a la Comisión que simplemente lo que haya hecho es hacer su trabajo. Una vez que se aprueba la legislación, los Estados miembros han presentado su opinión, que han sido transmitida al CIEM, donde se han trabajado durante años para reconocer estos ecosistemas vulnerables y se ha intentado que participasen todas las partes interesadas. Hemos tenido 6 años para prepararnos y para hacer un acompañamiento de todo esto. Entonces, estamos hablando de especies que se reproducen muy lentamente, con poblaciones y hábitats que necesitan mucho tiempo para recuperarse y que se ven afectados por métodos de pesca que son totalmente destructivos. Prohibir métodos de pesca que destruyen estos ecosistemas para mí es una medida totalmente razonable que ya nos piden de hace mucho tiempo los científicos. Ya ha habido varias resoluciones en este sentido en las Naciones Unidas y por lo tanto me parece algo positivo que se aplique finalmente esta legislación. Gracias. Gracias, señora Ross. Ahora paso la palabra a la señora Conte. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo o comparto todos los deseos que se han trasladado al comisario de que se mejore. Es importante poder hablar de temas con la Comisión que tienen unas consecuencias importantes sobre nuestros mares, no solo ahora, sino también en el futuro. Este reglamento se refiere a las aguas profundas del Atlántico Noreste y las aguas internacionales del Atlántico Noreste. Entonces, se trata de limitar las autorizaciones de pesca y las prohibiciones de pesca por arrastre. Se hace una división de zonas con ecosistemas marinos vulnerables. Todos somos conscientes de los objetivos de la estrategia de la biodiversidad hasta el 2030. Y tal y como se percibe la pesca de arrastre por la Comisión Europea. Y voy a lo que quiero decir. Parece ser que esto también se quiere hacer en el mar Mediterráneo. Entonces, pido respuestas claras sobre el futuro del arrastre también en el Mediterráneo, porque hay mucha preocupación, sobre todo de cara a reducciones adicionales de este tipo de pesca. Y la definición de las oportunidades de pesca para el 2023. ¿Cómo puede ser que después de todos estos años de discusiones se hable de toda la pesca de arrastre como si fuera todo lo mismo, sin distinguir lo que se hace de manera sostenible y que, de hecho, además, da trabajo a decenas de familias? Los pescadores están preocupados y angustiados por políticas continuas de prohibición, aun aquellos que intentan ser sostenibles, pero es que al mismo tiempo intentan sobrevivir. Muchas gracias. Gracias, señora Conte. Señor Millán Mon, adelante. Mis mejores deseos de recuperación al comisario. La Comisión conoce bien mi postura sobre el reglamento de ejecución que hoy debatimos,
Desde hace varios meses he compartido mi malestar en ocasiones muy repetidas, tanto en esta comisión como en el hemiciclo, como en los medios de comunicación. Incluso hace una semana, con algunos colegas míos, escribí al comisario al respecto. Pese a las reiteradas peticiones de que se suspendiese su aplicación, el acto entró en vigor el día de ayer. La comisión sabrá que el pasado sábado muchos cientos de personas se manifestaron en Ribeira, en mi tierra, en Galicia, para protestar contra este acto. Conozco bien a muchos de los manifestantes. Son personas honradas que solo quieren vivir de su trabajo en la cadena marindustria. ¿Son más ecologistas que nadie? Pues son los primeros que son interesados en que el mar siga siendo sostenible y productivo. Pero ahora se sienten maltratados e ignorados por la Comisión y razones no les faltan, porque yo no voy a reiterar las numerosas carencias de las que adolece el acto de ejecución y que durante meses han denunciado sector pesquero, científicos, administraciones públicas. Me refiero a uso de datos científicos desfasados, ausencia de evaluación adecuada del impacto socioeconómico, que no tiene que hacerlo el ICES, lo tienen que hacer las instancias comunitarias, no el ICES, a la falta de consultas suficientes o a la negativa a distinguir entre artes móviles y fijas. Se ha hecho una aplicación indiscriminada del informe del ICES, incluso a la hora de delimitar las áreas, lo que he llamado brocha gorda en vez de pincel fino. Sin embargo, yo le estoy escuchando a usted, señor Sadauskas, y me parece que la Comisión jamás se equivoca. Pues bien, la Comisión ha recibido la crítica unánime del Parlamento de Galicia, primera región pesquera de Europa, del ministro de Pesca de España, la primera potencia pesquera de Europa, de los eurodiputados de esta Comisión de Pesca y la semana pasada del Pleno del Parlamento Europeo. ¿Qué más necesitan para rectificar? Y quiero subrayar también la falta de apoyo político, de consenso, desde los Estados miembros más afectados, que han rodeado la adopción de este acto. En junio, España e Irlanda votan en contra en el Comité de Pesca y Acuicultura. Hoy leo en el Faro de Vigo que la secretaria de Estado de Pescas de Portugal apoya a España en el recurso judicial. Francia tampoco está contenta. Es decir, ninguno de los 4 Estados miembros afectados apoya a la Comisión. Supongo que no traerá el argumento de que Austria o Hungría o Chequia apoyan. No lo sé, pero tampoco tienen fachada marítima y además no dan al Atlántico. En fin, yo no creo que la Comisión sea la única institución que nunca se equivoque. Me parece que en el fondo lo ha reconocido sus posibilidades de equivocarse, porque aquí nos anunciaron el 12 que iban a convocar a los representantes el día 26 de julio, aunque de ahí no salió nada. Y también reconoce que hay distintas artes de pesca de fondo, el palangre y el arrastre, por ejemplo. Ahora, le echa la culpa al Reglamento de Aguas Profundas aprobado por los legisladores. Pero en ese reglamento también se distingue. Léase usted el apartado 7, por ejemplo, de la exposición de motivos. La respuesta de la Comisión es perezosa. Adopta una interpretación del reglamento indiscriminada, rigorista. Orilla cualquier noción de proporcionalidad. El reglamento de 2016 y el informe del ICES en el que ustedes se basan distinguen entre artes móviles y fijas. Pero ustedes no hacen esa lectura. Tiran para adelante, como diríamos en castellano. Y en el fondo la Comisión creo que reconoce que está actuando con precipitación, pues promete que lo va a revisar cuando venga el informe del ICES, ahora ya no en noviembre, sino el 16 de diciembre. Y como mis compañeros, ¿por qué se ha actuado con tanta prisa? ¿Por qué no se suspende la aplicación mientras está esta revisión, que está aquí en 2 meses? Por cierto, ¿tienen ya previsiones de cuándo podrá estar en vigor la decisión revisada a la luz del nuevo dictamen? ¿Qué plazos son los que manejan? Por cierto, ¿por qué no hay datos del Golfo de Vizcaya y de las aguas de la península ibérica? ¿Por qué dijo el comisario al Consejo que no se podían aplicar los datos españoles de forma retroactiva? ¿Cuándo le hicieron llegar los datos los Estados miembros? Me dicen que en la reunión del 26 le dijeron al sector que los datos al ICES tenía que darlos los Estados miembros, no directamente el sector. En fin, termino. Una moratoria de 2 o 3 meses no habría provocado daños irreversibles en los hábitats, pero sí en la flota pesquera, que además les va a perjudicar justo cuando empieza la temporada, la campaña de Navidad. Me temo que ahora no queda más remedio que acudir a la vía judicial, pero insisto, debieran rectificar es de sabios y suspender la aplicación de esta norma. Gracias. Merci, monsieur Mian. Muchas gracias. Señor González Casares, adelante. Me sumo a las palabras de que se recupere el comisario. Espero que también se recupere la señora Vilcheva, porque entiendo que si no está aquí habrá alguna excusa para que no esté aquí a dar la cara, porque yo creo que
si vienen aquí a dar una reprimenda a los diputados que defienden a la pesca en la Comisión de Pesca, espero que lo hagan con toda su artillería. Y no, porque esto es un asunto muy serio. Somos los representantes de la ciudadanía y eso venimos. Y hablaba el señor Millamón de que el otro día hubo una manifestación en Ribeira, en Galicia, donde yo soy, en la que participé, y me preocupa que desde ya, desde la población, de la gente de la calle, pues se hable mal de Europa. Y eso me preocupa, y no es culpa de ellos. Es culpa de las decisiones que están tomando, en algunos casos, de la Comisión Europea contra las comunidades pesqueras. Y esto es muy serio decirlo, porque aquí lo que se denota y lo que trasciende de todas las intervenciones que estamos viendo, salvo una, es que existe una gran arbitrariedad por parte de la Comisión Europea a la hora de la toma de decisión de este acto de ejecución. No se ha utilizado la información científica más reciente, la falta de valoración del impacto de las artes fijas, la diferencia entre palangre y arrastre y, sobre todo, para mí mucho más grave, la falta de valoración del impacto socioeconómico que tiene esta medida. Una medida que va a provocar el desplazamiento de embarcaciones, si pueden pescar en otras áreas, porque esas áreas también tienen otros barcos pescando y eso puede dar lugar a conflictos, pero también al desguace, a barcos. Va a provocar que se cierre y que se pierdan trabajos en la pesca cuando no estamos precisamente necesitados, o sí que estamos necesitados de gente que vaya al mar a pescar y a traernos alimento bajo en carbono y compatible con el Green Deal que tanto dice defender la Comisión Europea. Además, vamos a traer pescado de fuera, porque ya está aumentando la importación de pescado de fuera, debido también a que, si vamos a cerrar áreas, vamos a tener déficits en el mercado. Por lo tanto, la situación es muy grave y, además, ha habido un sesgo muy claro, y es que no ha habido una verdadera consulta al sector pesquero. Solo ha sido invitado a participar en 2 o 3 reuniones, y esto no es aceptable. Hay registros de que otras partes sí que han tenido más acceso a la Comisión Europea. En definitiva, pocas veces, probablemente nunca en el pasado, una medida ha supuesto un desafío tan grande para el sector pesquero, que ya está muy castigado por la pandemia y ahora, con la crisis de la guerra de Ucrania, todos sentimos la inflación, pero aún así al sector pesquero se le machaca más. Miren, todos compartimos el objetivo de conservación y protección de los ecosistemas marítimos vulnerables. Pero con este acto de ejecución arbitrario de la Comisión Europea no se consigue eso, sino abocar a la destrucción de miles de puestos de trabajo y gran parte del sector pesquero. Es perfectamente factible conseguir ese objetivo y está en manos de la Comisión Europea rectificar y suspender este acto de ejecución. Y si no se hace, pues es legítimo valorar otras acciones como la vía judicial o también que este Parlamento empiece a tomar medidas en ese sentido. Gracias. Merci, cher collègue. Muchas gracias. Señora Miranda Paz. Claro que la Comisión Europea desconoce las consecuencias que mi país, Galicia, sufre con esta decisión injusta y desproporcionada que veta la pesca de fondo en 87 caladeros del Atlántico. Los puertos de Burela, Celeiro, A Coruña, Ribeira, Vigo, nuestra dependencia de la pesca, que implica que este es un golpe más a este sector que se ha manifestado este sábado en el puerto de Ribeira, una verdadera ruina. Pero no solo es un golpe de mar, como el que dicen el que sufren los marineros, sino un golpe de la burocracia, de la ignorancia y de marginar a la pesca por razones comerciales. Si tenemos en cuenta datos concretos de los puertos más afectados, que son Celeiro y Burela, entre otros, la prohibición afecta prácticamente al 80% de la pesca de palangre en Galicia. Yo me pregunto si la Comisión sabe lo que es un palangre, si lo sabe de verdad. Un marinero me dio para ustedes un palangre, yo se lo traigo aquí, para que lo vean, porque creo que es importante que lo vean. Y si esto es un arte fija o esto es un arte móvil. Esto está claro que es un arte móvil y se ve bien que es un arte móvil. Esto es un palangre de fondo, en pequeño,
pero es un palangre de fondo. Y esto es un arte, es que se ve prácticamente como cuando lo sueltan. Es un arte móvil y está metido en toda la prohibición como si fuese lo mismo que el arrastre. Y aquí no se trata de eso, se trata de tener estudios científicos para saber qué artes son admisibles y qué artes no son. Y tener las cosas un poco más claras por parte de la Comisión, que se supone que tiene conocimientos científicos, técnicos y económicos. Me gustaría que la Comisión nos indique, sobre las informaciones publicadas la semana pasada, qué zonas están afectadas, qué zonas no, porque hay mucha incertidumbre en el sector pesquero galego. Le pedimos que lo escuchen, que tengan información y transparencia. Y por eso le solicito oficialmente que aclare qué informes de impacto económico existen, que nos lo haga llegar, si es que existen, porque tenemos muchas dudas, qué informes científicos, y le pido oficialmente también el acceso a los informes científicos de la DG Mare y del ICES, así como los elementos de la propuesta, incluido el Explanatory Memorandum, y también la opinión del Servicio Jurídico a esta propuesta de la DG Mare. También qué información se envió desde el Estado español sobre las posibles consecuencias de la aplicación de este reglamento, y desde hoy que sepan ustedes que hay menos barcos en el Atlántico, menos puestos de trabajo y una vez más se pretende arruinar a la pesca galega, que ya viene sufriendo ataques una y otra vez desde nuestra entrada en la UE. Nosotros estamos interesados en la preservación de los recursos, por supuesto, pero también estamos interesados en la preservación de los puestos de trabajo, porque si a Galicia le quitan la pesca, ¿de qué van a vivir muchas familias? Somos una nación pesquera, donde la pesca es vital y no somos un número. Hay personas detrás y puestos de trabajo en el sector extractivo, transformador y en los subsectores de la pesca. Es vergonzoso que se haga de espaldas a los afectados. Dirección General Mare, y es muy vergonzoso, porque desde luego le pedimos de forma urgente en esta comisión que el comisario se desplace a Galiza cuanto antes, porque es la zona pesquera más afectada. Que venga allí a dar la cara, que hable, que explique. Menos barcos y menos empleo en situación de crisis implican más pescado importado. Porque al fin y al cabo de esto se trata, ¿no? Hay un interés comercial. Y acabo con una petición, la suspensión y, por supuesto, un plan urgente de ayudas para paliar los efectos de esta prohibición que hoy provocó lo que se llama allí marusía, forte marusía, nos portos galegos. ¿Cuándo se va a poner en práctica? Muchas gracias. Merci, cher. Gracias, señora Schreier-Pirik. Tiene usted la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Estoy completamente de acuerdo con lo que acaban de decir los colegas que han intervenido. Yo vivo en los Países Bajos y muchos holandeses van a Galicia, van a España a disfrutar del turismo, a poder gozar de esos fantásticos paisajes y estupendos lugares turísticos. Pero, ¿qué pasa? Pues bien, el reglamento de 2016 establece con claridad que se trata de una serie de ecosistemas vulnerables. La Comisión nos tiene que responder qué pasa con la Directiva de Hábitats, porque en la Directiva de Hábitats, artículo 6, apartado 2, dice que no se puede empeorar la situación de la naturaleza, pero en otros artículos pone que también hay que tener en cuenta las cuestiones sociales y económicas, que se tiene que respetar un nivel socioeconómico. Y si eso no sucede, mi pregunta se la dirijo a la Comisión, no dicen nada, pero nos tienen que decir. Tienen, por ejemplo, que presentarnos artículos. Básense en datos jurídicos. Demuestren que protegiendo a estos ecosistemas también están manteniendo un nivel socioeconómico en la región, porque lo dice la Comisión. Dicen que yo no veo que la directiva y el reglamento prevean que esto se haga así. Y si me fijo, por ejemplo, en el Consejo de Pesca del 16 de septiembre, la Comisión dijo que había que retirar el acto delegado a petición de muchos países, como por ejemplo Dinamarca, como por ejemplo Países Bajos, otros muchos países también lo pidieron que se... Y yo lo digo a mis colegas, señor presidente, antes votamos todos. Yo voté en contra de la resolución, pero antes se votó una resolución a favor de la biodiversidad, etcétera. Se trata que haya
un 30% más de naturaleza. Yo no me opongo a la naturaleza, por supuesto que no. Yo estoy muy a favor del hábitat, de que la naturaleza sea estupenda y prospere. Pero primero tenemos que demostrar con la directiva de hábitat en la mano que no se está dañando la situación socioeconómica y el comercio. No sé si el señor Franz Timmermans también nos puede decir algo al respecto. Yo creo que ha llegado el momento de tener muy en cuenta también la vertiente socioeconómica. Le pregunto yo a la Comisión, ¿en qué artículos se basan ustedes? Porque yo, en los artículos, con los artículos en la mano, no vemos que ustedes puedan actuar de la forma en que proponen. Muchas gracias. Los colegas aquí presentes desean intervenir, tienen más preguntas. La Comisión... bueno, yo no voy a repetir todo lo que se ha dicho, simplemente me gustaría hacerme eco de algunas observaciones. España presentó un recurso en estos momentos, lo está presentando. Y tengo también preguntas de distintos colegas. Se quejan de que no ha habido consultas, no ha habido un informe socioeconómico. ¿Qué pueden ustedes adelantarnos? ¿Qué nos pueden ustedes explicar? ¿Hasta qué punto consideran que ha habido o no un informe socioeconómico o un impacto, una evaluación de impacto? Impact assessment, dice en inglés el orador, una evaluación de impacto. Porque yo entiendo que efectivamente tiene que haber un nuevo dictamen del Consejo Internacional de Protección del Mar, pero nos dicen que no han transmitido los datos todos los Estados miembros. Para este próximo dictamen, ¿se contará con todos los datos o seguirá habiendo lagunas? La señora Conte también formuló una pregunta sobre la región del Mediterráneo y me parece que efectivamente esta pregunta tiene toda la razón de ser. ¿Va a haber acciones similares para el mar Mediterráneo para que sepamos a qué tenernos? Y para acabar, ¿nos pueden ustedes precisar qué ayudas pueden percibir los pescadores que se ven afectados por esta medida? ¿Por qué? Habrá pescadores que tendrán que percibir algún tipo de ayuda frente a la situación que aquí se propone. Señor Sadauskas, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señor presidente. Señorías, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus apasionados comentarios y por su gran interés en este tema que nos ocupa. Yo creo que sería de gran utilidad que dejemos algunas cosas claras para eliminar estos malentendidos en medida de lo posible, porque me da la sensación de que ha habido mucho malentendido a la hora de interpretar la legislación de la Unión. Uno de los malentendidos que reina tiene que ver con estos palangreros. Algunos de ustedes han pedido que se excluya a los palangreros, o al menos yo he entendido así sus intervenciones. Decían ustedes en todo caso que el impacto de los palangreros era inferior, independientemente de cuál sea el impacto de los palangreros. Ya lo dije en mi intervención, en mi introducción. El reglamento de 2016 se aplica a todos los artes de pesca de fondo, sin ningún tipo de distingo. Luego hay una lista indirecta que nos remite a otro reglamento en donde se menciona tanto a los arrastreros de fondo y a los artes de pesca, como el que nos mostró la señora Miranda. También se considera que es un arte de pesca de fondo. Eso está claro. Y no tenemos ningún margen para establecer un distingo. No podemos decir solamente podemos prohibir este tipo de artes de pesca para los arrastreros, pero no para los palangreros. No. No es lo que nos permite el reglamento de 2016. Tenemos que dejarlo meridianamente claro. También hubo una pregunta de muchos de ustedes sobre el calendario, los plazos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué se ha esperado al recibir el nuevo dictamen del CIEM? Bueno, conviene recordar el reglamento de 2016. A la Comisión se le exigió que adoptase en 2018 el acto delegado, así que ya llevamos 4 años de retraso. Y hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para intentar acelerar el proceso, pero 4 años es muchísimo tiempo. Si esperamos a que se presente un nuevo dictamen, un dictamen que acabará publicándose, no podremos aprobar este acto delegado inmediatamente, porque tendremos que poner en marcha el proceso de consultas, tendremos que examinar
El dictamen habrá que traducirlo en un nuevo acto delegado, si conviene enmendarlo o no. En fin, no hay ningún tipo de garantía de que el CIEM recomiende ningún tipo de cambio en lo que ya figura dentro del acto de ejecución, pero si fuese el caso, pues esto también va a atrasar el proceso. Así que nos pondríamos en primavera del año que viene, con suerte. Habrá que esperar a este dictamen del CIEM. Tendremos que basarnos en este dictamen científico. En cuanto a los datos, lo decía la señora Aguilera y también otros colegas que se quejaban de que los datos estaban obsoletos. Pues aquí también nos tenemos que ceñir lo que nos exige el reglamento 2011. Era una indicación para los datos pesqueros, pero los datos utilizados por el Consejo Internacional, por CIEM, son de 2019 y 2018. Estos son todos los datos que enviaron los Estados miembros, aquellos que tenían derecho a presentar datos, y se examinó entre pares. Por lo tanto, si un Estado miembro presenta un nuevo dato cuando ya se ha realizado el examen entre pares, puede perturbarse el proceso, pero se puede tener en cuenta en la próxima ronda de consultas. Porque si cada vez que nos llega un dato tenemos que detener todo el proceso, no sería viable. Así que intentamos basarnos en los mejores disponibles en ese momento y nos basamos en ellos para tomar una decisión. Es lo que hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo cuando nos lleguen más datos. Y algo más que me gustaría también señalar, que se me quedaba en el tintero, un punto muy importante sobre los palangreros. Me parece que es sumamente importante que volvamos atrás en la historia y recordemos la historia. Algunos mencionaban que habían sido ponentes en la sombra de estos informes. Recordarán que el Consejo y el Parlamento decidieron incluir a los palangreros, es decir, tener a todos los artes de pesca de fondo en ese momento, oponiéndose en realidad a la propuesta de la Comisión de aquel entonces. Por lo tanto, esa fue una decisión consciente y deliberada del Parlamento y del Consejo de obrar de esta manera. Y es lo que estamos haciendo ahora, es simplemente ceñirnos y aplicar lo que ustedes pidieron. En cuanto a la consulta y las críticas de que no se les ha consultado, que no se ha consultado con ustedes, que esto es una sorpresa, nunca ha habido más consultas, una mayor labor o esfuerzo de entrar consultas que con este reglamento. Nunca hemos tenido tantos puentes con todas las partes interesadas, también los pescadores, pero no solo ellos. Hemos escuchado a todo el mundo. Yo no estoy de acuerdo en que digan que esto es una sorpresa, porque las zonas, esas 87 zonas previstas para el cierre, eran conocidísimas desde enero de 2021. Hace más de 18 meses que conocen ustedes estas zonas y hemos estado en consultas, hemos ido de forma proactiva, nos hemos puesto en contacto con las partes afectadas, les hemos preguntado qué opinaban, hemos ver que estaban de acuerdo, que entendían lo que estaba pasando, que estaban de acuerdo, que si era un problema o no, en fin. Nosotros hemos recibido bastante feedback, pero no tanto como hubiésemos querido recibir. Y, en fin, esta es la lección que podemos extraer de lo sucedido. Por ejemplo, el gobierno español hubo un problema con los datos y lo ponía negro sobre blanco en un estudio del CIEM. El Consejo Internacional de Exploración del Mar eran quienes decían que había un problema y al menos parece ser que España sí que ha presentado algunos datos que podrán incorporarse, pero en el próximo dictamen, no en el dictamen de autos, sino en el próximo. En cuanto a la evaluación de impacto o en la evaluación socioeconómica, es la primera vez que el Consejo Científico ha examinado la intensidad de la pesca. Y como decía al inicio de mi intervención, hubo muy pocas zonas marítimas protegidas o vulnerables, pero que estaban siendo objeto de una pesca muy intensa. Y no las hemos cerrado por motivaciones socioeconómicas, pero tenemos que proteger los ecosistemas que existen, que son muy valiosos, no solo
para el medio ambiente, sino para los propios pescadores. Se trata de que se pueda recuperar la población pesquera. Y por ese motivo estuvimos muy en cuenta pues las recomendaciones que nos llegaron del Comité Científico. Asimismo, hemos intentado recabar datos sobre cuántos pescadores se verían afectados, cuál iba a ser la repercusión en el sector. Y he de admitir que todavía no hemos podido recibir tanta información como nos hubiera gustado. No nos ha llegado del sector, no nos ha llegado siempre de los Estados miembros. Algunas buenas noticias. Parece que al menos en España se ha entendido que la comisión, el acto de ejecución de la comisión se aplicaría a zonas por encima de 400 metros y para ellos el impacto sería superior. No, hemos aclarado con España y espero que el número de sectores y de pescadores será menor, mucho inferior a lo que se hubiera determinado en un principio. Nosotros no podemos basarnos simple y llanamente en consideraciones socioeconómicas porque nuestras obligaciones, nuestros mandatos es trabajar a la luz de los dictámenes científicos y hacemos lo que se nos pide, pero siempre con dictámenes científicos en la mano. No ignoramos el impacto socioeconómico. Nos consta que puede que efectivamente haya un impacto, puede que lo haya, puede que haya un efecto, pero y precisamente esto es lo que intentamos entender mejor, intentamos saber entender hasta qué punto el sector puede o no verse afectado. Por supuesto que estaría muy bien que todas nuestras herramientas nos ayudasen. No estaría de más. Y esta es una respuesta que yo dirijo a la pregunta del señor presidente, el señor Carles, quien cuando hablaba sobre las fechas. No hay ninguna herramienta comunitaria inmediata que permita que los pescadores que tengan que aplicar la ley puedan beneficiarse. Es verdad que podría hacerse algo con las normas de minimis de las ayudas estatales y también se podría ayudar el FEMPA y espero que todos los Estados miembros puedan finalizar sus programas nacionales para intentar modernizar el sector y que éste sea menos vulnerable frente a este tipo de situaciones. Que estén mejor pertrechados en situaciones en donde haya que proteger el medio ambiente y darles un tiempo para que se puedan recuperar. Como hemos podido ver, ni el reglamento del FEMPA ni el marco financiero plurianual da la posibilidad de que se destine una ayuda directa a los pescadores que se vean afectados. Creo. Tanto el comisario como el director general han ido a Galicia. Yo estuve en julio. Me reuní con los pescadores. Y yo no ignoro la situación. Soy consciente de lo que sucede. Y precisamente por ese motivo tenemos que estar seguros de que el impacto sea el menor posible al tiempo que necesitamos medidas que sean selectivas. Si nos fijamos en el mapa de las zonas afectadas, ustedes verán que hace falta casi un microscopio, una lupa, para poder encontrar las zonas afectadas, aunque hayan formado parte de las rutas de los pescadores para faenar durante muchísimo tiempo. Pero se trata de regiones ínfimas, mínimas, que tampoco ofrecen tantas oportunidades de pesca. Y me gustaría aprovechar para aclarar esta oposición generalizada al acto de ejecución por parte de la sociedad. Si ustedes lo recuerdan, hubo un debate en el Consejo. Y recordarán también que hubo un Estado miembro que se opuso explícitamente. Y los demás no. Los demás lo que decían en el Consejo era que necesitaban un acto que pudiese ser enmendado cuando y si había algún tipo de dictamen científico. Y es lo que hemos confirmado. Cuando nos llegue el dictamen científico del 16 de diciembre, lo examinaremos de forma exhaustiva a través de consultas y adaptaremos el acto de ejecución a dicho dictamen científico. En cuanto a la pregunta sobre el Mediterráneo de la señora Conte,
este acto no se aplica al Mediterráneo. Puede que ustedes hayan escuchado que la Comisión está trabajando en un plan de acción más extenso para la protección de las zonas marítimas protegidas dentro de la estrategia de protección de la biodiversidad. Y aquí es en donde se aplican las medidas para los artes de pesca de fondo, incluido para los arrastreros, aunque no exclusivamente. Y vamos a intentar examinar otro tipo de medidas o de artes de pesca más sostenibles que puede que sean una alternativa que existe, que está disponible y que pudiera utilizarse en estas zonas marítimas protegidas y en las zonas vulnerables. En el Mediterráneo ya se ha avanzado bastante porque ya está prohibido el arrastre de fondo, sobre todo en las zonas menos profundas, de aguas menos profundas. Así que aquí ya tenemos un ejemplo positivo del sector. Un último comentario sobre las consultas y la transparencia. A mí me interesó... A ver, a mí se me ha acusado de no haber sido transparente, de no haber consultado. Lo que hemos hecho es poner todo el proceso de consultas, todos los intercambios en el sistema, en CIRCA-BC. Es un sistema accesible para todos aquellos que lo deseen. Simplemente hace falta solicitarlo. Y verán ustedes que hay una cantidad ingente de información, de intercambios con todas las partes interesadas, todo aquel que pudo presentar y quiso presentar algún tipo de información. Y espero que esto arroje algo de luz y que así se despeje cualquier duda de que nosotros no hemos sido transparentes. Todo el mundo ha tenido ocasión de intervenir, de pronunciarse y de acceder a la información científica pertinente y relevante y disponible. Nosotros en ningún caso estamos interesados en ocultar nada. Estamos interesados en ser lo más transparentes posible. Toda esta información está a su disposición si están interesados. Y dicho esto, aquí me detengo, señor presidente. Merci, cher monsieur. J'imagine que ça suffit. Gracias, señor presidente. Imagino que esta intervención habrá suscitado algunas reacciones en la sala. Antes de dar la palabra a los colegas, me gustaría hacer una última observación. Hace al menos 6 meses que ustedes proponen un plan de acción que brilla por su ausencia. Me parece que es un poco incómodo para nosotros. Obstaculiza nuestros trabajos. Vamos a hablar ahora sobre la legislación en materia de restauración de la naturaleza y yo querría, bueno, si no mal no recuerdo, la semana pasada en la reunión de presidentes de comisiones hablamos con el vicepresidente Sefcovic, que nos hablaba sobre el Pacto Verde en líneas generales y aprovechamos para preguntar ¿cuándo vamos a recibir este plan de acción? Y a mí no me respondieron. Y yo aproveché para decirle a la Comisión que incluso en las conferencias de presidentes de comisiones parlamentarias sería oportuno que se pronunciasen sobre la pesca, que es una de las competencias de la Unión. Y a mí me dejó bastante boquiabierto que la Comisión no se pronunciase en absoluto al respecto. No dijo nada sobre la pesca. Y yo aproveché para decirlo públicamente. Señor Mato, ¿desea usted intervenir? Adelante. Gracias, presidente. Rápidamente, porque agradezco la intervención de la Comisión, bueno, con la intención de dejar las cosas claras y creo que en modo alguno lo ha conseguido. Yo espero que en breve pueda estar el comisario en forma de venir y a ver si logramos aclarar alguna cosa más. 5 cuestiones creo que se aplica a todas las artes y no tenemos margen. No es cierto, no es cierto. Sí tienen margen y la Comisión lo sabe. Querer es poder en este caso y cabe perfectamente la interpretación como se ha puesto aquí encima de la mesa. Pregunta, ¿por qué ahora? Se nos exigió que lo tuviéramos en el 18 y nos dice la Comisión tranquilamente que tenían la exigencia de que sea el 18. ¿Y por qué incumplieron? ¿Del 18 al 22? ¿Por qué incumplieron? Lo dicen sin ningún tipo de rubor. Han incumplido como tantas otras veces incumplen con los periodos. ¿Y qué han hecho? Elegir el peor momento. Cumplen en el peor momento. Y lo que demuestra es una enorme insensibilidad de cara a los pescadores. Y luego me dice, no, bueno, es que los nuevos ya sería en la primavera del año que viene. ¿Y qué? Tanto es decir, los pescadores y el futuro del sector de la pesca no puede esperar, después de esperar 6 años a la primavera del 2023. ¿Tan grave es? ¿De verdad?
nos lo dice y se queda tan ancho. Miren ustedes, yo creo que cuando se dice que no ha habido nunca más consultas, ustedes utilizan las consultas cuando y como quieren, porque los informes científicos también los utilizan según vayan en la línea que ustedes quieren o no. Y, por tanto, yo creo que eso quedan en evidencia directamente. Y luego, pero hay una acusación muy grave que ha hecho, y yo esa sí que quiero que la aclare de forma tajante. Ha manifestado que el Gobierno de España le entregó tarde los informes y que los informes, los datos que le entregó, solo servirían para el siguiente informe, en vez de que ha hecho para el próximo informe textualmente. Aquí o miente la Comisión o miente el Gobierno de España. Que lo quede claro, porque lo ha dicho así, o así lo he entendido yo. Por tanto, ya si termino. Cuando hablaba del Consejo, no, había 9 abstenciones. Ya ha dicho un Estado miembro, creo que fueron 2, Irlanda y España. 9 abstenciones, 2 en contra y 1 que no compareció, creo que es un nivel bastante elevado para por lo menos dudar. Y por último, las ayudas. Mire, señor representante de la Comisión, los pescadores no quieren ayudas. Los pescadores lo que quieren es poder pescar y ustedes no les dejan. Muchas gracias. Merci, Gabriel. Madame Aguilera, vous avez la parole. Gracias, señora Aguilera. Tiene usted la palabra. Sí, por aclarar algunas cuestiones. El Gobierno de España, efectivamente, ha tenido que aclarar algunas cuestiones de este acto de ejecución y especialmente del anexo, porque me reconocerán que las coordenadas de la zona del anexo tenían área entre 0 y 400 metros, mientras que el texto hablaba por debajo de 400 metros. Por lo tanto, el anexo venía mal y por las coordenadas que recogía. Por lo tanto, ahí había algunas chapuzas que evidentemente había que aclarar. Eso ha sido lo que se ha aclarado últimamente con el Gobierno de España. Pero a mí me gustaría preguntar e insistir en ello. Es verdad que el Reglamento Aguas Profundas habla de todas las artes de fondo, pero también es verdad que no hay estudios científicos más allá del arrastre que hablen sobre lo que pueden causar, los daños que pueden causar o no el palangre. ¿Por qué no se ha considerado, aunque se hubiese metido posteriormente, evaluar el palangre y su lesividad, si es que tenía alguna, antes de meterlo como un arte prohibida en esta zona? Eso se podía haber hecho, pero no se ha querido hacer. Se ha metido directamente, sin tener datos científicos al respecto. Por eso sí caben interpretaciones. La que ha cogido la Comisión es la más radical, porque podía haber esperado a ver qué grado de lesividad tenía esta arte. Y en tercer lugar, quiero que diga el representante de la Comisión si los dictámenes que han tenido repercusión en este acto de ejecución, si esos dictámenes, porque ha habido muchos datos, año tras año, que España ha ido cumpliendo. Ahora, lo que no puede sacar es un bulo, qué casualidad, para hablar mal del país que vota en contra. No está bonito eso, ¿eh? Está un poco feo. No está bonito. Entre que vota en contra, voy a ver si le saco los colores en las reuniones. Según la información que yo tengo, España ha ido facilitando todos los datos a tiempo, salvo el año 2017, que lo facilitó algunos meses más tarde. Después facilitó el 18, el 19, el 20 y el 21. Y el dictamen que se ha tenido en cuenta en este acto de ejecución, para nada ha tenido que ver con esto. ¿Por qué se saca este tema? Muchas gracias. Merci, Clara. Gracias. Clara. La señora Miranda pasa ahora. A ver, yo creo que hay que aclarar un par de cosas. En el caso de los afectados por el palangre, les recordamos que no son de pesca de aguas profundas, son merluceros, pescan el rape, y que además que los informes del 2021, como usted dijo, señor director, se referían al arrastre, pero no al palangre. Entonces no hay informe sobre el palangre, lo constatan aquí.
Y después, referente a los estudios de intensidad, el ICES dijo que no se podía hacer ningún estudio en el caso del palangre y el propio ICES dijo que había que dejarlo fuera. Entonces, esto es una contradicción total. No sé, nos lo tienen que aclarar porque el sector está totalmente movilizado. Yo les recuerdo que tenían que estar en las calles de Ribeira el otro día. Hay unanimidad en Galiza en todos los partidos políticos, en el Parlamento galego. El sector de pesca de altura, de bajura, es una afrenta, es una ruina. Y de verdad pedimos aclaraciones. Monsieur Mianmon. Señor Mianmon. Yo voy a tener que leer atentamente, o repetir, escuchar atentamente, digo, la intervención del representante de la Comisión, porque ha hablado de muchas cosas. No todas ellas me quedaron claras. Una idea que sí tengo clara es que los stakeholders, los afectados, dicen que no hubo consultas eficientes, que no fueron escuchados realmente. Otra cosa es que fueran convocados a alguna reunión, etcétera, pero que no hubo consultas eficaces. Segundo argumento, ustedes dicen que no tienen margen de distinguir entre una IARTE y otra. Yo lo niego. Creo que el reglamento distingue. Me remito al párrafo 7 de la exposición de motivos. Y el propio Consejo de Copenhague distingue entre unas artes y otras. Lo distingue perfectamente y dice no tener información sobre el impacto del palangre. Bueno, y es más, el Centro de Copenhague también, como usted nos ha dicho, hace una especie de estudio de impacto y prohíbe en unos casos y en otros, a la vista de la intensidad del esfuerzo, dice que esas zonas, aunque hay esquemas marítimos vulnerables, sin embargo, dada la intensidad, es mejor que se permita. O sea que el ICES tiene margen, pero, oh sorpresa, ustedes no tienen margen. Pero aquí, ¿quién es el legislador? ¿El ICES de Copenhague o ustedes? Por eso dije que su tesis, su actuación era perezosa. Han cogido lo del ICES y sin matices a prohibir. Pero es que el ICES distingue entre una IARTE y otra. ¿Por qué eso, sin embargo, ahí no siguen el ICES? Ustedes han hecho una interpretación totalmente indiscriminada del informe del ICES. O sea, que el que tiene margen de maniobra para prohibir o no es el ICES. Ah, pero ustedes no. Pero en el cambio, en el tema de las artes, ahí no siguen el parecer del ICES, porque prefieren prohibirlo todo. Oiga, señor, mire usted, un poco de coherencia. Trabajen ustedes un poco más. Trabajen, estudien, analicen y discriminen sobre la base del informe del ICES. No se puede coger todo lo prohibitivo y, sin embargo, allí donde no está prohibido, entender que sí, que eso también hay que aplicarlo porque el reglamento no les deje margen. El reglamento le da margen al ICES, pero no a ustedes. Pero ustedes, ¿para qué están? ¿Cuál es su puesto de trabajo? Por cierto, también entendí algo de microscopio, que son zonas pequeñas. Caramba, son 16.461 kilómetros cuadrados. ¿Es el 1% de las aguas entre 400 y 800 metros? No, es más del 17%. Caramba, con el microscopio. Yo no sé si usted... ¿Sabemos lo que son 16.400 kilómetros cuadrados? Pero además el porcentaje es el 17%. No es el 7, ni el 1,7, el 17, salvo que yo lea mal. Un poquito de sentido común, no nos hable usted de microscopio. En fin, yo muy preocupado porque estamos aquí ante una máquina de hacer euroescepticismo. En un país, por ejemplo, como el mío, muy europeísta, y una región como la mía, Galicia, muy europeísta. No le hagamos el caldo gordo a los euroescépticos. No sigamos la línea del Reino Unido, donde los pescadores han sido el motor del antieuropeo, de la antieuropeidad y del Brexit. Tengamos sentido común y no nos dediquemos a importar solamente productos chinos o conservas de Tailandia. Tenemos que preservar esto y ya estamos importando más del 70% de nuestro consumo de productos del mar. Merci, Monsieur Mianon. Monsieur González. Gracias, señor Fernández Casal. Ahora resulta que el acto de ejecución no daña la pesca porque son áreas microscópicas. Es decir, que entonces ¿para qué toma la decisión? Si las áreas son microscópicas y tampoco van a mejorar la situación de los mares porque tienen poca importancia, entonces no entiendo yo para qué lo cierran, ¿no? Para qué lo cierran, áreas microscópicas. Pero son tan microscópicas esas áreas que son, por ejemplo, mayores en superficie que algún país de la Unión Europea o, por ejemplo, la mitad de este país, de Bélgica, en el que vivimos. Entonces, bueno, en el que vivimos, que está en el Parlamento Europeo. Por tanto, no sé, me parece que es una respuesta que vuelve a mostrar lo que dije antes, su arbitrariedad a la hora de tomar esta decisión. Se ha repetido varias veces,
no han distinguido la flota de pesca a arrastre del palangre, la pesca de la merluza en palangre, que es una de las pescas más sostenibles del mundo, ustedes también la atacan. Justo además ahora que viene la campaña de Navidad y es un buen momento para que esa gente pues lleve un buen sustento a su casa, de la manera tradicional que han hecho toda la vida, una pesca totalmente sostenible. Y ustedes parece también que quieren atacar esta pesca, la mejor gestionada del mundo. Podemos estar orgullosos, ustedes y nosotros, de que la pesca europea es la que tiene una pesca de mayor gestión sostenible en el mundo. Y defendámoslo así, porque están abriendo ustedes la puerta a otros tipos de pesca y de productos. Y deberían saberlo. Porque lo que no se cubra ahora con esa pesca, ese pescado, vendrá a otro sitio. Y ustedes también serán responsables del daño que se produzca en otras áreas marítimas de otros mares. Gracias. Merci, chers collègues. Gracias. Estimados colegas, ¿tendría el representante de la Comisión algo que añadir? Porque, bueno... sí, porque luego tenemos que hablar del Báltico, ¿eh? El representante de la Comisión. Gracias, presidente. Nuevamente, por darme la palabra, querría responder a su pregunta sobre el calendario. La Comisión está trabajando con AINCO. Tenemos que solventar algunos temas. Imaginará usted que en base a este debate todo es muy sensible, vamos. Estamos allá en etapas de cuartos de final o de medios de final. Vamos, estamos en ello, presidente. Para responderle al señor Matos de qué ha estado haciendo la Comisión entre el 2018 y 2020, pues hemos estado a la espera de que llegasen los datos de España para poder basarnos en ese dictamen científico. Eso es lo que faltaba, ¿eh? Pero a partir del momento que llegó a manos del ICES y en el medida de lo utilizable se basaron en esos datos y allí esa es la base que tomamos para este acto de ejecución. Hay más información para España, será introducida en el nuevo ciclo. En cuanto obtengamos esos datos, así actuaremos nosotros también. Reitero, pues, que quede clarísimo la señora Aguilera, el señor Millamón, la posibilidad de hacer una distinción entre el palangre y los de las demás arrastres, pues el reglamento no nos lo permite. Efectivamente, debe haber distintos impactos por las artes, dependerá de la localidad, del caladero, pero el reglamento queda clarísimo. A partir del momento que el entorno marino vulnerable ha sido identificado y que hay una medida aplicable a todas las artes de arrastre de fondo, no hay posibilidad de hacer distinciones entre esta arte y la otra. Y hay más de un palangre, ya sabemos. La ley al respecto es clarísima, no hay margen. Podemos tratar de adoptarlo de otra manera, pero la ley lo dice claramente. Ya para responder a la señora Miranda Paz sobre los datos de los arrastreros, pero la legislación no nos permite manipular estos datos, que si hemos dado preferencia a un tipo de arrastre u otra arte, pues no, porque estaríamos infringiendo la legislación de la UE. Y esto es todo lo que podía añadir. Gracias. Merci, monsieur. Gracias, señor Sadauskas. Propongo entonces que demos por concluido este punto. No faltarán oportunidades para volver sobre esto cuando el tema vaya evolucionando. Pues veo que el Báltico es apasionante, y que se marchan todos. A ver, si se marchan todos, me quedaré yo solo aquí. No puede ser. Comme je vous l'ai dit. Y bueno, pues decía, vamos a hablar del Báltico. Sean amables, por favor, si tienen conversaciones en paralelo, que sean fuera de la sala. Pues muchas gracias. Tenemos un punto acerca de las posibilidades de pesca en el mar Báltico en 2023. Como ya lo había anunciado, será la señora Kashner quien va a presentarnos la propuesta de la Comisión. Por favor.